El día de hoy voy a hablar acerca de los experimentos que hizo John Becker Hume acerca de la sobrepoblación y los efectos que tiene. En este caso, él hizo varios experimentos a los cuales llamaba universos. Si una jaula para una determinada cantidad de ratones, esta cantidad de ratones nunca llegaba a los aproximados que él tenía. El primero de ellos fue con ratas noruegas. En este primer experimento hizo una jaula la cual la dividió en 4 partes. Todas ellas estaban conectadas por una pequeña escalera, y en el centro había un gran espacio donde se administraba la comida y la bebida. Todos los ratones eran provistos de lo necesario para sobrevivir, para hacer sus nidos. Sin embargo, él se dio cuenta que en todos los experimentos que hizo una gran cantidad de número de experimentos, todos llegaban al mismo espiral donde hacían el comportamiento, el sync behavior, no sé cómo lo podría poner en español, comportamiento espiral, comportamiento de acantilado, algo así. Total que resulta que los primeros las ratas dominantes empezaron a hacer harenes donde tenían muchas hembras, y al resto de los machos los rechazaban al centro, los mandaban al centro de la jaula. Todos los territorios que eran dominados normalmente eran bloqueados en el puente por las ratas dominantes, y eventualmente empezaban a hacer comportamientos un poco extraños estas ratas. Mientras más incrementaba la población, tenían comportamientos más extraños, como es la violencia excesiva, la homosexualidad, el canibalismo. Y se empezaron a formar 3 grupos que él llamó los pansexuales. Este era el primero, eran ratas que eran hiperactivos y tenían hiperactividad sexual, trataban de tener sexo con cualquier ratón que fueran, no importaba la edad, si eran parientes, ni el sexo. El otro grupo eran los sonámbulos, él los nombró así. Este grupo de ratones era particularmente flojo, se lo pasaba gran parte del tiempo durmiendo, y las actividades básicas eran comer, dormir, así de sencillo. Y los provers, los que se probaban, estas ratas era el grupo más extraño que surgió en este experimento, que eran completamente agresivos y tenían hiperactividad sexual. Trataban de reproducirse con cualquiera sin importar las lesiones que les ocasionaban al tratar de hacer esto. Y luego hizo el experimento 25. Este fue el más notable de todos sus experimentos, lo llamó Universo 25. Tomó a los 4 ratones, hembras y machos más saludables que encontró en el centro de investigación. En este caso eran ratones blancos y no eran ratas. Así que 4 Adán y 4 Evas para formar su nuevo paraíso utópico, en el cual en este caso la jaula era completamente más grande y podía albergar hasta 2200 ratones teóricamente. Y lo que surgió fue que en la fase A, la que fue la primera, la fase de ajustamiento, que era de 0 a 104, cuando la población superaba este número, se movió a la fase B. En la fase A era prácticamente exploraban y empezaban a marcar los territorios los machos dominantes, exactamente el mismo comportamiento que pasó en el primer universo que hizo con las ratas noruegas. Después, en la fase B, la fase de exploración, cuando alcanzaba la población del número 104 a 315, se duplicaba cada 5 días la población. Cada 5 días había más y más crías, hasta que eventualmente llegaron a ese número. Después, y obviamente se repetían exactamente los mismos patrones, surgían los mismos grupos, los llamaba exactamente igual: los sonámbulos, los pansexuales, los provers, todo. En la fase C, la fase que él llama stagnation, de 315 a 560 fue la población donde observó esto. Y en esta los ratones empezaban a repetir los mismos patrones, empezaban a exiliar a los machos. Todos los machos exiliados se ubicaban en el centro,
y se atacaban los unos a los otros sin razón, sin motivo aparente, hasta que ocasionalmente provocaban la muerte, ya que no podían escapar, simplemente se quedaban ahí a esperar su muerte y eventualmente ser canibalizados por el resto de los ratones. Aunque había bastantes contenedores con alimento, ellos se comían a los cadáveres. Cada 2 semanas se realizaba la limpieza. Sí, cada 4 semanas realizaba la limpieza de las jaulas. Estas jaulas eran bastante interesantes, ya que hacían semejanza a los departamentos actuales. Estaban conectados todos a través de pequeñas escaleras horizontales. Los ratones podían accesar a cualquier parte, la parte de arriba, la parte de abajo, y tenían múltiples contenedores de alimento y de agua. La temperatura en todos los experimentos era constante. En la parte superior estaban viviendo un grupo de hembras exiliadas, las cuales formaron grupos y eventualmente agredían a cualquier rata que ingresara en esta parte. Ellas llegaron a vivir con cierto... llegaban a ser animales sociales, no se agredían entre ellos. Y los ratones dominantes eventualmente empezaban a perder sus territorios, ya que al ser sobrepasados por el número de ratones machos que alcanzaban la madurez sexual, intentaban reproducirse con las hembras, pero eran superados en números y eventualmente dejaban de cuidar la madriguera. Esto provocó que las hembras se volvieran más agresivas y defendieran los territorios, haciendo que descuidaran a las hembras, a las crías, haciendo que le prestaran menos atención a las crías, ya que como eran constantemente acosadas por los ratones jóvenes, tenían que defender las madrigueras. Esto provocó que dejaran de atender a las crías y los soltaran a una temprana edad, incluso antes de lo que normalmente lo pueden. Esto bajó bastante el índice de reproducción de las ratas e incrementó drásticamente el índice de mortalidad de los infantes. También gran parte de las crías eran canibalizadas por sus padres, por sus madres y también por el ratón dominante. Después la última fase fue cuando empezó a reducir el número, después de que alcanzaban por fin el número de 560, empezaban a bajar el índice poblacional de 560 para abajo. 560 empezaron a morir y a reducir ese fue el máximo número que alcanzó el experimento, cuando podía fácilmente albergar el contenedor 2200 ratones. En surgió un grupo que es el que más me llama la atención, es el grupo de los The Beautiful Ones, de los hermosos. Este grupo no mostraba ningún tipo de interés sexual ni agresiones con los demás miembros de su especie, y pasaban gran parte del tiempo acicalándose, y el resto de las actividades se limitaban a comer, beber agua y dormir. Este grupo de ratones vivía en la parte más alta del contenedor, y en la parte baja estaban los ratones que tenían hiperactividad sexual y agresiones contra los demás. Se empezaban a matar entre sí. Ya era la tercera generación de ratones, aquellos ratones que fueron abandonados cuando eran muy pequeños y no tenían el conocimiento como para poder hacer las cosas instintivas de la reproducción, ni tampoco para poder cuidar a la prole de las ratas. El grupo restante de los ratones hembras hacían grupos donde agredían a cualquier macho que ingresara, y tampoco mostraba interés en la reproducción sexual. Aunque todos tenían agua, comida, exactamente los mismos que al inicio, ya no se reproducían más y nunca se volvió a estabilizar la población. Siempre iba en decremento a partir de que alcanzaran este número. El científico llegó a la conclusión de que en el día 161, cuando el último ratón con instintos de reproducción sexual muriera, se acabaría la colonia y paró el experimento. Bueno, este es un experimento que tuvo bastante impacto en aquella época, ya que mostraba los efectos del
los efectos de la sobrepoblación y del confinamiento en pequeñas, como en las ciudades, ¿no? Las ciudades sobrepobladas era un comportamiento que se veía exactamente el mismo. Por ejemplo, voy a hacer aquí las comparativas. La homosexualidad era algo que recurría en todos los experimentos. También el grupo de feministas, hembras que mostraban agresividad contra los machos de manera excesiva. También el grupo de los hermosos de The Beautiful One, que se podría considerar como los metrosexuales actualmente. O también como los hikimoris en Japón, que no muestran ningún tipo de interés en la reproducción ni en socializar. Creo que esto está relacionado con el COVID y con la teoría de que Bill Gates piensa que la principal causa del apocalipsis va a ser la sobrepoblación. Creo que esto está relacionado. Si ustedes creen lo mismo, dejen un comentario, un like y un subscribe en mi canal. Nos vemos por un momento, me despido. Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse.